Ok, entonces ya vamos a empezar. Ya es más fácil ya renderizar videos, muchachos. Ahorita acabo de subir la clase. Okidoki, entonces hoy vamos a ver temas. Miren, estos temas de aquí son muy como. No son tan prácticos, así como decirlo, solo son como. Está compartiendo. Uy, joder. Sí, ahorita. Miren qué alto tengo el volumen de esto. Que compré unos parlantes para la computadora nueva. Entonces, y un micrófono. Entonces, los temas de ahorita, o de ahora, como deben entender, nos quedamos en la sección 13.5 de manejo de trigger, ¿va? Que ahí vimos la 13.4. Nos quedaría lo de introducción a dependencias. Estos solo son como temarios de conceptualización. Que esto ya aquí nosotros no podemos hacer nada con las dependencias. Estas se hacen solas automáticamente. Y vamos a ver aquí un poquito de estas dos secciones más. Ya mañana, primero Dios, terminemos esto. O sea que ustedes tendrían ya el curso terminado. Y solo les faltaría que ustedes me presenten lo que es la tarea, la otra parte de la plataforma. La tarea de la otra parte de la plataforma. Y terminamos PLSQL, muchachos. Ya el miércoles o jueves, o si quieren la otra semana, para ayudarles estos días de clase a ustedes para que terminen la plataforma, ustedes me van a decir mañana si les doy los días restantes y empezar, híjole, ya me perdí, y empezar el lunes con lo de que les iba a enseñar a ustedes, a lo que es aprender a cómo hacer formularios en Java con la finalidad de que ustedes puedan crear interfaces y después ligar esas interfaces con una base de datos. Ok, vamos a ir viendo eso. Cómo conectar MySQL con Java. Bueno, todos tenemos MySQL, ¿va? Al menos los nuevos creo que no tienen MySQL, o sí. Ah, no, pero ustedes ya no MySQL conmigo, muchachos. Buenos días, Nerno. Entonces ahí vamos a ver. Si no, ahí los descargamos y instalamos, no se preocupen. Van a ocupar para eso, van a ocupar lo que. Ok. El MySQL, manténganlo ahí todavía. Vamos a hacer un programa ahí, un formulario para que vayan haciendo eso. ¿Qué más? Van a tener que utilizar lo que sea NetBeans o sea Eclipse para esos programas. Y así se nos puede ejecutar más rápido. Mire, muchachos, terminando la clase, el video va a estar renderizado tal vez en unos 5 o 6 minutos, ¿ok? Entonces va a estar subida la clase de hoy rapidita. Solo para decirles que esta la subí, la de hoy, de la clase de las 8 ya la subí. Hace rato la subí. Entonces, ya esta computadora ya. Estoy feliz ya con esto. Antes me estaba a mis 2 horas para renderizar un video en mi laptop y ahora estoy en menos de 10 minutos, creo yo. Dependiendo del tamaño del video. Buena inversión. Yo ya los motivo a que ahorren un año, porque yo ahorré casi un año para hacer esto. De los que trabajan. Entonces, bueno, vamos a empezar. Entonces vamos a ver lo del manejo de triggers. Ok, esto es algo bien sencillito, no nada del otro mundo. Vamos a ver lo que es un manejo de trigger y vamos a ver los objetivos de esta lección. Ver información en el diccionario sobre respecto a los triggers, cómo desactivar y activar triggers y remover triggers de una base de datos. Entonces, va a haber un momento va a haber un momento en que ustedes quieran desactivar triggers para mejor desarrollo dentro del programa, ¿va? ¿Qué quiere decir? Bueno, digamos, suponiendo que usted tiene un trigger pero no lo quiere utilizar para realizar XY función, bueno, usted puede desactivar ese trigger
Una para acelerar el procedimiento, porque puede ser que ese trigger trabaje por cómo se dice, híjole, por cómo se dice, por fila, por lo que sea. Entonces tomaría su tiempo. Ok. También a entender lo que en manera de que usted entienda los triggers, debe tener conocimiento sobre el diccionario y cómo manejarlo, va más que todo eso. Entonces ya sabe que para crear para crear un trigger usted tiene que tener privilegios para crear trigger, tener privilegios normales sobre objetos como seleccionar, actualizar, ejecutar, ok, dentro de otros esquemas, y hacer referencia dentro del cuerpo del trigger y usar el alter bar. Para lo que está a la vista asociadas con el trigger, tiene que tener los privilegios para que funcione el trigger. Para crear un trigger, en otro usuario de esquema usted necesita tener privilegio de usar de Create Any Trigger Privilege. ¿Va? Necesita tener el privilegio para usted poder hacer eso. Dice, en las sentencias del cuerpo del trigger usan privilegios de trigger de otros dueños, ¿va? Que se le llaman definidores de derecho o derechos del definidor. ¿Va? No que los privilegios de los usuarios se ejecutan disparando los triggers. Bueno, lo que está diciendo es que dentro de una sentencia trigger, que es muy difícil de traducir eso, lo que está diciendo es que para poder convocar un trigger que es externo, no de otra persona, primero usted tiene que ejecutarlo como invocador, teniendo ese derecho sobre ese trigger. ¿Ok? Quiere decir que sigamos que... Sí, trigger y disparador son lo mismo. Es lo mismo que en español. Es lo mismo, sí, es lo mismo. Entonces, hablando de lo que estábamos ahorita, por decirlo así, que digamos que Carlos tiene un trigger o un disparador y Leonardo quiere activarlo, tiene que tener privilegio Leonardo sobre ese trigger, entonces Carlos tiene que darle privilegios. Va. Mira vos que necesito esto y esto para hacer tal cosa, vaya pues te lo va a activar. Entonces ahí ya uno puede invocarlo. El invocador, perdón que estoy acostumbrado, el invocador le da derechos. El dueño del trigger le da derecho al invocador de usar su función. Usted no puede especificar los derechos del invocador de un trigger, ¿va? Con lo que es Autocurrent User, no lo puede invocar. Y lo demás. Entonces, ¿quién es los privilegios? Entonces viene un ejemplo. Dice que Mónica quiere crear o necesita crear un trigger de la siguiente manera. Necesita reemplazar un trigger llamado de la tabla Update Tom Employees, que es una tabla de Tom para actualizar. ¿Va? Entonces ella necesita insertar dentro del Log Table, que es una tabla que tiene Mari, los valores del System Day y usar un procedimiento que creó Charo. Entonces, para que Mónica pueda hacer estas funciones, Mónica tiene que tener el privilegio para crear un trigger, alterar o modificar las tablas de Tom, poder insertar valores dentro de la tabla de Mari y ejecutar las funciones o procedimientos de Charo. Tiene que tener esos privilegios para que este procedimiento funcione como debe ser. Y esto de la vista del diccionario no es de nada del otro mundo. Usted solo va a comandos de SQL, va al taller de SQL, va donde dice explorador de objetos y donde dice tablas, busque donde dicen disparadores, como puso mi compañero Nerlin. Entonces ahí les aparecen los disparadores. Ahorita, como estoy usando la otra base de datos, no me aparece nada porque no he creado disparadores o triggers, pero ahí le aparecerá todo. No, déjenme ver, voy a ver si puedo entrar con el otro. Es que ya no me acuerdo cómo era. Ya no me acuerdo cómo era el otro. Vamos a ver. No, vamos a ver si tengo aquí.
Gmail Apex, pero este es de Gmail, no, así Apex. No, que aquí está mi base de datos, no, es que no me acuerdo. Usuario is.d.info. Creo que lo escribí mal. Oye, se me olvidó la contraseña, cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. No, ahí está. Entonces, sí, voy a guardar. Entonces, como estábamos diciendo, usted va al explorador de objetos, va donde dicen disparadores y ahí tenemos los triggers que hemos creado, como auditoría, sí que carga, que le cuesta cargar un poquito los triggers. Usted puede desactivarlos, borrarlos, compilarlos desde ahí, ¿va? Usted puede ver el código, etcétera. Qué errores ha encontrado y qué sentencia SQL. Estamos, entonces todo eso que está ahí lo pueden ir viendo ustedes. Es que está un poquito lento. Y ahí están las sentencias de SQL. Usted ya, si quiere desactivarlo, le da el botón de desactivar aquí y ya. Y aquí donde dice Enable se va a cambiar a Enable o así. Este que está un poquito lento esto, pero sí lo pueden ir desactivando. Más que todo para que funcione. Entonces aquí le enseña el diccionario de tal, que casi no se usa porque tenemos el explorador de objetos, que es básicamente esto. Este es mi explorador de objetos. Yo sé que aquí yo verifico el estado del objeto, el estado del disparador, tipo disparador, evento del disparador, tabla la que usa, propiedad, nombre de la referencia, descripción y tipo de acción. Todo eso es esto de aquí mismo que está acá, solo que va de forma vertical. Si usted necesita desactivar temporalmente un trigger, usted no tiene que borrarlo, solo lo desactiva usando el alter trigger y pone el nombre del trigger y le pone disable, o va directamente al explorador de objetos. No complicarse la vida, y ahí donde dice desactivar, le da activar y todo eso. Estamos. Y viene lo que es ¿por qué desactivaría un trigger? Pues para mejorar el desarrollo de carga de una base de datos. Se imaginan que usted un administrador de base o alguien más inserta más de 10 millones de registros a una tabla, entonces el trigger se va a disparar la cantidad que tenga de registros ahí, ¿ok? Si es un insert, se va a disparar eso 10 millones de veces, entonces eso sería muy lento, ¿ok? Y ya saben cómo borrar un trigger, solo le dan drop trigger o, bueno, como les digo, ustedes pueden ir al explorador de objetos, le da activar y aquí le da borrar. Y se cesa la función automáticamente. Y así es como se manejan los triggers. Ahora, nada del otro mundo, todo sencillito. Vamos a ver lo que es dependencia. Ya terminamos la sección 13. Ahora vamos a ver lo que son dependencias. Aquí no se puso dependencia. Bueno, las dependencias se hacen automáticamente por el servidor de Oracle. Voy a intentar explicarlo lo más corto posible porque no es algo que usted establezca. Entonces, ya muy bien. Okidoki.
Vamos a dar la introducción a dependencias. Los objetivos más que todo es describir la implicación de procedimientos y dependencias. Contrastar dependencias de objetos y referencias de objetos. Permítanme. Tener una vista de la información de las dependencias, usar lo que es el Authority Describe All Your Required Display Dependency, que esto es un script que está ahí, que lo pueden descargar hasta en la lección 1 ahí en material de referencia, pero no le puedo dar funcionalidades, me tiraba error. Entonces no recomiendo bajarlo porque me tira error. Subí el script pero no me lo ejecuta. Y usar lo que es el idep3 y el dep3 para lo que es mostrar la vista de dependencia y describir automáticamente la recopilación de ocurrencias y minimizar el error de dependencia. Entonces dice, en PLQL los subprogramas pueden ser ejecutados correctamente solo si el objeto hace referencia a un objeto válido o existente. Quiere decir que si usted se hace un procedimiento o función, y en esa función o procedimiento tiene una tabla y hace referencia a esa tabla, no va a haber ningún problema. Pero ¿qué sucedería si se borra esa tabla? O si se le cambia el nombre, o si se le quita una columna. Todas esas modificaciones son parte de la referencia. Entonces la referencia es donde entra IVA, que dice que si los objetos están dentro de la tabla, existe, no hay ningún problema, se hace la referencia y no hay problema. Se construye sola, el mismo programa o el servidor lo hace. Eso no lo hace, ¿cómo se dice usted? Solo con bueno, lo hace implícitamente sin darse cuenta, pero sí lo va haciendo el sistema cada vez que hace usted una referencia entre otra tabla. ¿Ok? Entonces, en esta lección vamos a ver qué pasaría por los objetos si se alteran o se eliminan, si las dependencias se vuelven inválidas y un montón de cositas más. Entonces, algunos objetos referencias a otros objetos es parte de su definición. ¿Ok? Por ejemplo, uno almacena un procedimiento cual contenga una sentencia select. ¿Ok? Y que hace la selección de cantidad de columnas. Pero dice, por alguna razón se almacena el procedimiento y se le llama objeto dependiente al objeto que se le hace referencia. ¿Ok? Entonces ¿cómo lo que está diciendo? Bueno, si usted dentro de una columna, de un select, de un procedimiento función, pone un nombre de tantas tablas, esas tablas se les hace referencia dentro del registro, incluida dentro de los registros. ¿Ok? Entonces, permítame. Okay. Ya les tengo, puedo tener un minutito. Ok. Entonces hace referencia a ese objeto y si se modifica ese objeto ya no es inválido. Como estábamos hablando, vamos a resumirlo todo para no estar complicándonos, porque aquí vuelve bien redundante el temario. Entonces, si usted altera la definición o la referencia de un objeto dependiente, el objeto ya no va a continuar trabajando. Por ejemplo, si la tabla de definición cambia un procedimiento, no va a poder continuar como debe porque va a generar error.
Si tiene usted una tabla en un procedimiento que lo está utilizando, por ejemplo, la tabla de empleados y le cambia el nombre a employees, por decirlo así, tira error. Por ende, ya el procedimiento que se creó ya no sirve. Entonces tendría que volverlo a recrear o reemplazar para que pueda funcionar correctamente. ¿Ok? Entonces usted puede manejar las dependencias de los objetos a partir de que sea inválido o válido a partir del explorador de objetos. Recuerden que un procedimiento de función puede ser tanto directo e indirectamente referido o haciendo referencia a uno de los siguientes objetos. En un procedimiento de función se utilizan lo que son tablas, vistas, secuencias, otros procedimientos y funciones y paquetes de procedimientos o funciones. Las dependencias trabajan de la siguiente manera. Usted hace una referencia a una tabla aquí. Toda esta tabla va a depender de una vista de procedimiento a un procedimiento y eso van directamente dependientes. Por ejemplo, un procedimiento depende directamente de una vista o otro procedimiento. Esa vista o otro procedimiento depende de una tabla. ¿Qué quiere decir? Que si usted no trabaja con una vista o procedimiento dentro de este procedimiento, no va a trabajar. Y si no tiene una tabla para hacer una vista o procedimiento, tampoco va a trabajar. Aunque también hay referencias dependientes, haciendo referencia a una tabla que esta se le llama dependencia indirecta. Ok, entonces empiezan a hacer un resumen de cómo va la dependencia. Dice, algunos objetos de tipo pueden ser tanto dependientes como referenciados. Entonces aquí ya pone un ejemplo. Los objetos dependen de lo que son tablas, vistas, triggers, procedimientos, funciones, paquetes, especificaciones, user definition, yo quito un montón, va. Estos son objetos dependientes. Ya la referencia de objetos tenemos, usted puede hacer referencia de objetos a partir de funciones, paquetes, procedimientos, secuencias, sinónimos, tablas, vistas y etc. En el caso de una dependencia local, los objetos son llamados en el mismo nodo de la misma base de datos. El servidor de Oracle automáticamente maneja las dependencias, ¿ok? Usando un código de base interna que le pone como depende mucho de la tabla. Cuando la referencia del objeto es modificado, el dependiente del objeto se vuelve inválido. Entonces, al mismo tiempo de la invalidez, es diferente base de datos que diferente base de datos la dependencia llamada remota. Ya vamos a ir viendo lo que es eso de remoto. Porque las dos bases de datos han sido separadas en diccionarios diferentes. Algunas funciones describen la lección cómo trabajan diferentemente, de una dependencia remota. Entonces aquí muestro otro ejemplo de lo mismo que estábamos viendo arriba, que puede un procedimiento A se llama dentro de un procedimiento B, entonces hace un llamado al procedimiento A. Después ese procedimiento en general se llama la base de datos y ya se empieza a construir. Esto se llama Direct Global Dependency. Vamos bien. ¿Vamos bien, muchachos? Sí, maestro. Okay. Sí, todo claro. Entonces vamos. Esto solo son referencias, muchachos. No es nada del otro mundo. Usted no hace mucho en esto. La ventaja es que lo hace el dichoso servidor de Oracle. Entonces ya viene lo del escenario local de dependencia. Se hace un procedimiento de agregar empleados y ese agregado se agrega en una vista. ¿Okay? Esa vista hace referencia a una tabla de empleados y después se hace una consulta de esa tabla de empleados. Entonces, dice, para cada siguiente caso se va a agregar un procedimiento de empleado que puede ser invalidado, que puede ser ejecutado cuando, y puede ser invocado cuando
la lógica interna de la consulta de procedimiento es modificada y la nueva columna es agregada, la nueva tabla de empleados y la vista de empleados sea borrada. Más que todo por las referencias. Eso lo hace por la referencia. Permítame aquí. Tienen que usar los PDF porque está saltando de ventana en ventana, no me llega. Entonces vamos a ver la lección esta. Ya tenía la lección yo. Así ya solo entro acá. Okidoki, nos habíamos quedado. ¿Qué tal lo está haciendo? Por aquí. Entonces esa es la presencia, esa es la que estamos hablando. Entonces, cada vez que se le hace un cambio a la dependencia, por ejemplo, si se le modifica la tabla, un valor, una columna, lo que es, bueno, más que todo la columna, la forma, si se le llega a cambiar, por ejemplo, usted crea una vista en la cual usa el nombre de la tabla, suponiendo que se creó la tabla user, o mejor dicho, la tabla employees, le cambia el nombre a empleado y le cambia el nombre a la columna, entonces, ¿qué sucede? Todo lo que sea vista, procedimiento y sea lo que sea que esté ligado a esa tabla, se va a invalidar porque la dependencia de ellos va en base a esa tabla. Toda modificación que se haga que esté relacionada con el procedimiento, vista o función, sea lo que sea, se va a invalidar. Pero ¿qué sucede? Digamos, bueno, ingeniero, ¿qué tal que si yo agrego una columna nueva a una tabla y que está dependiente de una vista y un procedimiento y todo eso? Fíjense que no hay ningún problema mientras esa columna no altere algo de esos procedimientos, vistas o funciones. Ahora, si usted le cambia o le quita una columna o le modifica el nombre a la columna o X y razón modifica que tenga relacionado a eso, ahí sí. Ahí va a tirar un errorazo, y se le va a invalidar toda la dependencia. Ok, estamos viendo esa consulta y nos quedamos. Entonces, directamente las dependencias pueden ser vistas a través de los usuarios y todo esto, pero aquí no nos vamos a complicar la vida. Usted puede ver las dependencias. Por ejemplo, tengo lo de... Vamos a ver un procedimiento. Vamos al procedimiento. Ahí tengo aquí no tengo ni procedimiento. Vamos a ver si tengo funciones. Tampoco. Ok. Tendría que usar la otra tabla. Aquí tengo regado todo porque como no uso una sola base de datos. Ok. Vamos a usar el otro usuario. De que aquí ya no usamos ya trigger desde aquí, ¿no? Vamos a usar el de Hotmail. Solo déjenme ver mi usuario porque a mí se me olvida tu usuario. Le pongo Apex. Y puedo poner base esto de aquí, solo copio esto. Aunque en este sí tengo referencia, por eso es que lo utilizo ahí. Okidoki. Entonces en el taller de SQL, usted en el programa de objetos, si yo hago un
procedimiento función, por ejemplo, creo que en el salario estatus hay uno. Dependiendo del procedimiento función, lo que ustedes usen, hay una sección llamada dependencia. ¿Ok? Aquí le cuesta cargar. Entonces, este procedimiento depende mucho de la tabla de empleados para que funcione. ¿Ok? Sin esa tabla, si se le hace una modificación, sea la cual sea, relacionada a la función que tiene el procedimiento, entonces ya ese procedimiento es inválido. ¿Ok? Más que todo es para ir explicando eso. Entonces, yo casi no uso eso, pero dice que usted puede descargar un tree SQL script que es para poder popular una tabla. A mí no me la está detectando porque no tengo permiso sobre una tabla de cualquier cosa, que es esta. Si usted ejecuta el DET3Field Procedure, usted ocuparía lo que es el nombre, el tipo de datos que se está creando, que se va a popular, que es una tabla, el nombre del dueño del esquema y lo que es employees, el nombre de la tabla. ¿Ok? En este caso no puedo usar el usuario Scott porque no existe, pero son cosas que pueden ver. Si ya tuviesen ese registro de que ustedes puedan agregar un usuario, en el caso de Scott, o su propio usuario, ustedes pueden hacer consultas de esa vista. Solo llaman a los tipos de nombres de columna, que es un script que está ahí que lo pueden utilizar y él les va a mostrar todo. Cuál es el nivel anidado que tiene, qué tipo es y el nombre de la tabla. Y ahí va agregándose lo demás. Entonces tenemos aquí varios escenarios. Aquí solo me muestran escenarios, muchachos. Entonces, en este escenario, ¿se acuerdan se crea un procedimiento de reducir salario? Ese procedimiento de reducir salario está dentro de un procedimiento llamado Raise Salary, ¿ok? Que hace referencia a la tabla de empleados. Si se modifica la tabla de empleados, el Raise Salary se vuelve inválido, al igual que Reduce Salary. Y como todo crea una dependencia, entonces ahí es donde va cayendo, tipo cascada. Supongan que el Raise Salary es un procedimiento que actualiza el salario de los empleados directamente y que también reduce el salario como actualización, ¿va? Entonces, indirectamente está ya haciendo una dependencia tanto del uno del otro si está haciendo reducción y aumento. Lo sugerible fuera que en vez de ponerle Raise Salary se le cambie el nombre al procedimiento, o Modify Salary, algo así, ¿va? Para que no se entienda tanta la confusión. Entonces, en cada siguiente de los casos en Reduce Salary funciona correctamente, dice. En el interno lógico del Raise Salary, el procedimiento sí es modificado y ahí empieza a explicar algo, que es lo que me gusta de acá, de la parte de los estudiantes del PDF, que les da una guía. Entonces dice, si se ejecutará satisfactoriamente porque los parámetros no han cambiado, de tal manera que se puede invocar el método todavía. Eso es lo que está diciendo. Usted puede haber una entidad, una columna o XY cosa, pero con tal no modifique los parámetros que utiliza ese procedimiento para que funcione, no hay ningún problema, siempre se va a levantar el disparador. Dice, la única manera que no funcione Reduce Salary es que el parámetro que se llame ya no es un parámetro que se solicita o que ya no existe, o que ya no exista el mismo procedimiento llamado. Puede ser una de las funciones por las cuales se puede ir ejecutando. Entonces esto es lo que consulta. El tercer escenario es más que todo para en el caso de que se crean sinónimos. ¿Ok?
En el caso de que se creen sinónimos, el procedimiento que va a tomar en cuenta es de la tabla jerárquica, por según la jerarquía. ¿Okay? Se creó un procedimiento para hacer consulta de los empleados y tenemos dos tablas, una de la tabla empleado y la otra empleados de tipo pública y que es sinónima, o sea que esta es básicamente una copia, ¿va? Por decirlo así, va. Entonces, y como es pública todo el mundo la puede usar, entonces ¿qué pasa ahí? La consulta, ¿a quién tomaría? ¿Al sinónimo o a la tabla empleado raíz? Obvio que a la tabla empleado normal, la que no es sinónima, porque por orden de jerarquía la que tiene más poder es la tabla empleado. Recuerden que esta del sinónimo es como una copia de esta tabla, se generó después. Ahora, como esto es una copia, no ejecutaría la tabla esta, sino esta. Pero ¿qué sucede si yo borro mi tabla de empleados? Si yo borro mi tabla de empleados, que es la originaria, el procedimiento tomaría la tabla de empleados de sinónimo para trabajar con ella. Entonces el procedimiento no se mantendría inválido en ningún momento. Entonces por eso es necesario que ustedes sepan crear tablas, vistas, sinónimos para estar, ¿cómo les digo? Para estar al tanto de que cualquier modificación que se le haga o borre con cosa no afecta la dependencia de dicho procedimiento. Entonces hay que predecir los nombres de los objetos para poder manejar esos procedimientos y así sucesivamente. Supongan que el procedimiento de consultas de empleados hace referencia al sinónimo llamado empleado, ¿va? Al público sinónimo empleado, ¿va? Que es la tabla que se hizo de copia del sinónimo. Sin embargo, usted ya crea una nueva tabla de empleados dentro de su propio esquema. Aunque haga referencia, siempre va a tomar la tabla de empleados, porque aquí es un sinónimo. Dice, ¿esto cambiaría la invalidez del procedimiento? Sí. Entonces, ¿cuál de los dos empleados de las tablas de empleados consultaría? La del empleado original, ¿va? La tabla de empleado normal. Y suponga que quiera eliminar la tabla privada de empleados, ¿qué pasaría? Bueno, tomaría referencia a la tabla del sinónimo. ¿Ok? Y así sucesivamente. Entonces no lo vamos a explicar en ese asunto. Ustedes pueden, ya viene lo que es la recopilación del PLSQL Program Unit, que puede ser una recopilación sea automática de una ejecución implícita en tiempo real o manejo explícito de recopilación de alter, ¿va? Por el uso del alter. Y ahí pone las funciones alterar procedimiento, función y compile, y así va. Ahorita solo estamos viendo compilación. Estos son ejemplos. Y en las compilaciones si la compilación funciona, el objeto se vuelve válido. Ahora, si no, el servidor de Oracle retornará un error en la cual el objeto se mantendrá inválido. Cuando usted recopila un objeto de PLSQL, el servidor de Oracle primero recopila si hay una invalidez dentro del objeto en el cual depende. Entonces hay que tomar nota del detalle de la información de que usted está tomando, dice de tal. Y después viene la recopilación, depende de procedimientos y funciones que no ejecutaron correctamente, dice, es porque la referencia del objeto fue borrada o fue cambiada, el nombre va. El tipo de dato de referencia de la columna cambia o la referencia de la columna fue borrada. O sea que si usted hace una referencia a un procedimiento de una tabla que tenía una XY columna específica y usted la borró dentro de la base de datos, entonces ahí va a tirar un error. Y la referencia que haya reemplazado las vistas de diferentes columnas, que haya cambiado de las posiciones o las vistas, etcétera, 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 pero de las columnas. Los parámetros de la lista hacen referencia a procedimientos y modificaciones. ¿Ok?
Esos son los errores que por cuales los procedimientos y funciones no se pueden recopilar satisfactoriamente. ¿Ok? Para que se recopilen satisfactoriamente, entonces los procedimientos o funciones dependientes tienen que tener agregar más columnas y hacer referencia a la tabla, insertar sentencias que incluyan en el listado, que no haya nuevas columnas definidas como no nulas, los tipos de datos de referencia no deben de cambiar, y que toda tabla privada puede ser borrada, pero si hay una tabla pública puede usar el mismo nombre de la tabla esa, y con tal tenga esa misma estructura. O sea que como la tabla de sinónimos que creó ahí, lo mismo puede hacer, porque el programa busca la manera de afianzar esa dependencia. Después tenemos que el cuerpo del PL/SQL tiene que hacer referencia a los procedimientos que han sido modificados y que puedan recopilar satisfactoriamente. Digamos que usted va a hacer una actualización, le va a modificar tal, usted tiene que modificar también la estructura del procedimiento con el fin de que funcione después. Entonces, para minimizar la dependencia de la falla de dependencia se puede utilizar lo que es la declaración de records con el row type, la declaración de variables con el tipo percentual type y las consultas con el tipo select, y también usar las sentencias de insert. Entonces viene ahí otro ejemplo de paquete de dependencia que se llama procedimientos por sí mismo. Usted crea un paquete con procedimiento A que es válido, y usted puede, y recordemos que en el package body usted hace referencia al procedimiento A. Si usted modifica el package specification, no hay ningún problema, siempre va a estar válido, porque este mismo se maneja. ¿Ok? Entonces usted específicamente la dependencia del manejo evita invalidaciones innecesarias dentro del paquete cuando hace referencia al paquete en procedimiento en función de sí mismo, tanto para un procedimiento o función. Si los paquetes del cuerpo cambian, el paquete de especificación no cambia, ya que tiene un procedimiento por sí mismo que hace referencia al paquete de construcción, haciéndolo válido. Recordemos que la cápsula del paquete de especificación es una capsulita donde usted llama el método, ¿va? Donde usted crea sus métodos, bueno, yo les digo métodos, procedimientos, como ustedes quieran nombrarlo, o funciones, los declara ahí, y en el cuerpo del paquete es donde usted les da funcionalidad, ¿se acuerdan? ¿Va? Entonces, desde allí, aunque usted le cambie el cuerpo del paquete, ¿cómo se dice? El paquete de especificación se va a mantener como tal. ¿Ok? Entonces no hay ningún problema. Si en el caso del paquete de especificación cambia, entonces el procedimiento de referencia al paquete de construcción se invalida, así como el paquete de cuerpo. Ahora, si ustedes cambian el paquete de specification dentro de PL/SQL, ahí sí todo se invalida. Pero si usted lo hace desde el cuerpo, no hay ningún problema. Pero si lo hace desde la parte de especificación, sí. ¿Ok? Es como este caso de aquí, ¿ve? Aquí se declara el paquete de especificación, procedimiento A, declaración A, y ahí es donde se declara. Y mire que vuelve a declararlo el A dentro del cuerpo del paquete, entonces está cambiando ese procedimiento. Por tal razón, esto ya es algo inválido. Entonces no va a poder trabajar por sí mismo. Entonces, aquí, ya que esto es un procedimiento que se maneja por sí mismo. Y ese es un resumen de lo que se está dando. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Todo bien. Ok. Entonces, tenemos dependencia ¿cómo es? Entendimiento sobre dependencia remota. Ese es el tema de ahorita. Son largos estos temas, muchachos.
Y hay unos que ni los podemos utilizar en Apex, que es lo chistoso. Los hacen largo y no los podemos utilizar, solo es para cultura general de eso. Solo estoy evitando. Que está haciendo calor, voy a abrir la ventana. Bueno, entonces vamos a lo de dependencias remotas y el entendimiento de dependencias remotas. Entonces en esta lección vamos a escribir lo siguiente: describir dependencias remotas, enlistar las dependencias remotas y cómo se controlan, describir las dependencias remotas que no compilan bien y describir cuando una dependencia remota recopila bien. ¿Va? Usted ya ha aprendido sobre las referencias de objetos en una base de datos y cómo el servidor automáticamente crea las dependencias en el diccionario. Eso es lo que él lo crea solito, ¿ok? Pero ¿qué pasa cuando dos objetos que están en diferentes bases tienen dependencia entre sí mismas y no se guardan automáticamente? Eso no es tanto ni por eso, ya que la base de datos crea un diccionario para cada estatus de que estén ahí. Lo que está diciendo es, más que todo, es que se supone que cuando trabajas en una empresa o comparten una base de datos, ya se mencionan dos objetos y que están dentro de diferentes bases de datos. Pueden ser que sean el mismo nombre, por ejemplo, empleados A, empleados B. Y estoy trabajando de forma remota. Lo que quiere decir es lo siguiente: que lo que se creó en un usuario y se creó en el otro, a pesar de que sean lo mismo, tienen su propio diccionario, que con sus propias funciones. Si es que me sirve esto, no me está sirviendo. Esto voy a descargar, es que esto no. Mejor lo descargo. Es que es más fácil verlo por el PDF de X. Entonces, cuando la referencia o dependencia de los objetos está en dos diferentes bases de datos, la dependencia es llamada remotamente. El servidor de Oracle no hace seguimiento en las relaciones entre un objeto y otro que estén en diferentes bases de datos. Siempre, incluso cuando, dice, en una base de datos usen el mismo servidor en la máquina. Esto es porque la base de datos tiene su manera de separar las independencias de diccionario. Es lo que queremos, de lo que estábamos hablando. Puede ser que estén trabajando en el mismo servidor, pero los objetos son independientes para cada usuario o servidor que esté, servidor, base de datos que haya. Entonces vemos la dependencia, ¿va? Por ejemplo, el procedimiento A. Espérame, que está pasando un helicóptero. Entonces, el procedimiento A, que está en la base de datos local, se conecta remotamente al procedimiento B. ¿Okay? Se utilizan networks. El procedimiento B es como que usted esté llamando un procedimiento de otra persona. ¿Okay? Usted crea un procedimiento desde su servidor o de su base de datos local y digo, bueno, voy a usar el procedimiento de Sheila. Entonces se conecta a la red, llama ese procedimiento y Sheila me da los permisos para tal y entonces hazlo remotamente. Ya después la vista y la tabla ya es algo directamente local, que son cosas que ya están dentro de la base de datos suya, pero además ya son directamente son dependencias remotas, ¿ok? Todo de un usuario a otro son dependencias remotas. Necesita autorización y necesita privilegios para eso. Usted no puede crear dependencias remotas en Oracle Application Express, ya que lo que están aprendiendo aquí no sirve en esta lección.
porque no les permite. Pero en la vida real va a haber un punto que usted va a crear un link para crear un puntero para hacer la conexión de la base de datos en referencia al procedimiento local que usted utiliza. Y ahí les da un ejemplo de cómo crear un procedimiento. Lo malo es que no lo podemos utilizar nosotros con el usuario que tenemos. Pero es para que tengan una idea por si quieren hacer la conexión. Ya sabe que siempre va las dependencias, aunque sean remotas, si se hace una modificación de la tabla utilizada o la tabla raíz, todo es inválido. ¿Ok? Pero mira que aquí el procedimiento A se mantiene válido porque es un objeto local. Se creó el procedimiento, solo que ocupa el procedimiento B para que funcione. Pero no va a funcionar el aspecto de que mientras esa tabla esté inválida, o el procedimiento funciona esté inválido, ya va a tirar un errorcito. Entonces, si el procedimiento remoto es inválido, el servidor no puede automáticamente invalidar el procedimiento local, porque no hay ninguna referencia del procedimiento local con respecto al procedimiento remoto, por eso no lo invalida. En la diapositiva anterior mostraba lo que sucedía si una tabla usaba una base de datos remota y que fue modificado, ¿va? Y en una vista, la vista y el procedimiento de la base de datos remota son automáticamente inválidas porque son la misma base de datos de la tabla. Pero el procedimiento local no es inválido porque es uno de los diferentes tipos de base de datos. Ahora, sin embargo, los procedimientos locales pueden ser invalidados cuando se invocan desde el procedimiento remoto. ¿Ok? En otras palabras, en tiempo de ejecución. ¿Por qué las dependencias de botón no se siguen automáticamente a un diccionario? Porque tiene que haber una manera para que el servidor de Oracle chequee si son remotas o no, va, o si hay un procedimiento que ha sido inválido. Entonces, para hacer eso se ocupa lo que es el timestamp y el signature. El timestamp es un modo de chequeo que es por defecto, o sea, no tienen que ir creándolo, ya está creado. Y tenemos el signature mode, que asigna la base de datos local los parámetros tal. Entonces ya voy viendo cada uno de estos. Esto sí llega a confundir un poquito, muchachos. Entonces, ¿cómo hace el cambio de dependencia? Usted puede hacer el cambio de dependencia usando lo que es la alter session command, o lo pueden hacer desde el mismo operador de objetos, sin ningún problema. Y usted puede alterar la dependencia del modo del sistema del hecho del sistema después de un comienzo con el alter system. Cuando una base de datos de objeto es creada o modificada, Oracle automáticamente guarda los timestamps de los cambios que han hecho en la base de datos. Permítame. Creo que me salté ahora. Entonces, ok. Usted puede ver los timestamps en el diccionario de vista. Por ejemplo, aquí este es un procedimiento que compiló la última vez. Ustedes pueden ver un ejemplo parecido usando el user siempre. Entonces, cuando un procedimiento A es compilado y hace referencia remota al procedimiento B, el procedimiento de timestamp se lee para almacenarlo dentro del procedimiento local. Así como el procedimiento local se guarda dentro del timestamp. Y vamos a seguir. Entonces, se crea un procedimiento de timestamp para lo que es el A y remote timestamp para que es el B. Entonces ya viene lo que es el procedimiento remoto, que creó el timestamp para A, una copia,
Entonces todo va a ir viendo en esa secuencia de que el procedimiento A lo va a intentar ver la referencia en el B, y ya se ha dicho esa referencia. Entonces vamos a examinar un ejemplo de cómo se hace un chequeo local de su programa que parece válido y que debe ser invalidado. Para empezar, imagínense que que tanto los procedimientos locales como los procedimientos remotos son válidos. Si el procedimiento B, que compila a las 5 am, y el procedimiento A las 7, entonces el procedimiento chequeará la validez del timestamp remoto del procedimiento B, a ver si funciona. Si funciona, se ejecutará. Recuerden que el procedimiento B está dentro del diccionario A porque es una referencia, es algo remoto. Entonces siempre va a ser válido porque la referencia está ahí. Si usted llama al procedimiento A, se referencia al B y se utiliza remotamente el B. Después del procedimiento B, se llama un procedimiento, lo mismo si lo llama desde otro tiempo, no hay ningún problema. Si es un timestamp del B a un horario diferente, siempre se va a validar porque la referencia se mantiene. El timestamp es cada vez que se utiliza un procedimiento. Muchachos, me dan unos minutitos que me está cayendo una llamada, permítanme, que es urgente. ¿Ya regreso? Cheque. Ok, muchachos, como decía, nos hemos quedado. Y esto se va quedando validado porque indiferentemente se llama el procedimiento remoto B dentro del procedimiento A. Igual puede ser al mismo tiempo y no hay ningún problema. Aquí se ejecuta el procedimiento después de las 9 y el timestamp del B son comparados al mismo tiempo que se hace la evaluación en el A, y también se puede invocar al mismo tiempo, no hay ningún problema. También se puede validar después de la hora, pero es que, como les digo, siempre es el lapso del tiempo y el servidor de Oracle ya conoce cómo es la compilación de dicho procedimiento. Ahora, si se ejecuta el procedimiento después de las 11 y en el timestamp y ese B no es igual al de la ejecución en el A, se invalida. ¿Ok? Entonces son cositas que se van a ir viendo. Dice, a este punto, dice, del A, automáticamente recopila porque no es inválido al comienzo de la ejecución. En vez de eso, la ejecución falla y retorna un nuevo manejo de sección en el cual tira un evento en la parte B del procedimiento B cuando no hace el cambio de la recopilación a las 11. Esta relación se hace de forma local, de dependencia local, y la forma del parámetro no ha cambiado en absoluto, lo cual este de aquí, este remoto A, se mantiene como válido, y es aquí por causa del procedimiento que tiene un error. Pero esto, como les digo, son manejos de tiempos que no nos podemos ejecutar nosotros. Si lo pudiéramos ejecutar, hubiéramos aprendido. Si ejecutamos el procedimiento al mismo tiempo, porque aquí lo que pasó fue que el procedimiento fue una hora en la mañana y después en las 8 horas. Si lo ponemos al mismo tiempo, sí se ejecuta válidamente, porque tiene que ejecutarse al mismo tiempo. Y si usted nota el procedimiento estaba marcado inválido en la ejecución, es porque el procedimiento B en el local y en el remoto no eran iguales. Esto pasa cuando en el procedimiento B recopila satisfactoriamente algo y fue válido. Si remotamente la dependencia causa fallos innecesarios, después se compila para evitar las limitaciones, se usa de esas limitaciones de timestamp, se usa lo que es el modo signature, el modo de firma. El modo de firma es único, ya que calcula y almacena para cada tiempo un procedimiento que fue compilado. Los procedimientos
calculados dentro del modo S, se les nombra, se les pone el tipo, el dato, perdón, y los parámetros que están utilizando en él. Entonces, si la asignatura cambia solo un procedimiento de nombre o parámetro, también es cambiado. Y no solo cambia la manera del cuerpo del código. El modo signature, el modo firma, hace lo que es guarda un procedimiento remoto en el procedimiento local, casi parecido como el timestamp. Usted no puede ver firmas de asignaturas almacenadas en los objetos o en otro diccionario de vista. El modo de firma evita los fallos innecesarios y las recopilaciones, porque en la firma cambia solo la dependencia del objeto en el que se va a hacer recopilar de todas maneras, Sí. Entonces, la base de datos remota, ahí empieza un ejemplo, ¿va?, de cómo se usa. Mal que no se puede utilizar en Oracle Apex por los privilegios que no tenemos. Entonces vamos a ver un poquito, ¿va? Este puntero de remoto se llama Database Link, ¿va?, el cual nos cubre este curso. Entonces ahí se crea un remote de 8 en adelante, dice ahí, va, en el cual se crea y reemplaza una función remota función y va a retornar una variable numérica. Empieza a hacer un conteo y lo pone en la variable count de la tabla de empleado, retorna el valor de la función y ya. Después viene el otro, va, que se crea lo mismo, un procedimiento local procedure con una variable local, y empieza en el begin, al que la variable local count se le asigna la función remota que creamos arriba de las 8 am conforme al nombre de la base de datos remota. Ok, por eso pone remote-database name. Entonces ese método de ahí está haciéndolo a partir de una base de datos remota. Ok, va a ser un conteo de todos los empleados de dicha tabla y la va a registrar ahí en el procedimiento local. Eso es lo que está haciendo. Entonces la función ha sido recopilada para diferentes códigos, pero la función del nombre de parámetros no ha cambiado. ¿Ok? De tal manera que la firma no ha cambiado y el procedimiento local no ha sido inválido a la próxima vez que se ejecute. ¿Sí? Entonces, claro que si se hacen los cambios que afecten el llamado procedimiento, el procedimiento local va a seguir siendo inválido. Al ejecutar el procedimiento local procedure a las 11, porque después de horario, los dos timestamps del remote function ya no son iguales. Funciona a pesar. ¿Por qué? Porque la asignatura, la firma esa, es la misma. Estamos diciendo que es el mismo procedimiento para ambas y todo el asunto. Y que está llamada dentro del procedimiento local, un procedimiento remoto o una función remota. ¿Entienden? Y ahí termina la lección 14.2 ya. Esta lección no se trabaja porque solo es para el conocimiento general. Dice que nosotros podemos trabajar esa función dentro de nuestra base de datos. Ok. Vamos a ir a la 15.1 ahorita y después a la 15.2. Y vamos a ver cómo nos sale. Ok. Entonces ya estamos casi por culminar, muchachos. Creo que mañana culminamos. Entonces voy a notificarles a mi jefe. ¿Qué más vamos a hacer? Entonces les vamos a dar tiempito para que vayan terminando las plataformas y las tareas que me deben. Esta semana voy a hablar con mi jefe a ver qué me dice.
Y ya la otra semana ya empezaríamos a hacer los formularios en Java. Vamos a usar MySQL, espero que no lo hayan borrado, ¿va? Si lo han borrado, vuelvan a instalar. Vamos a usar, yo voy a usar Eclipse para el desarrollo de eso, de los formularios. Si no les corre en Eclipse, vamos a hacerlo lo mismo con NetBeans. Cualquiera de las dos ideas funciona, no hay ningún problema. Después vamos a ver cómo hizo el compañero Fred, si está para los horarios de las 11. Si no, les voy a juntar el video yo a ustedes. Si Fred muestra el de las 8, voy a insertar el pedacito de lo que él explicó. Pero vamos a explicar paso a paso de cómo hacer un formulario en los lenguajes que nosotros manejamos. Y después intentar hacer la conexión. Pero primero tienen que aprender a crear un formulario. Cuando ustedes ya manejen bien crear un formulario, ustedes ya van a hacer la conexión con la base de datos y los datos que se ingresen van a actualizar dentro de la base de datos local. ¿Ok? Y se les va a ver sencillito, a ver. Ya Sí, solo sí. ¿Mm? Sí, le decía lo de la programación. Sí. Se les va a ver sencillo porque ya lo que es el formulario, el código del programa lo pone solo. Usted solo hace el diseño y el código se va haciendo automáticamente. Ya cuando le toque programar un botón o cosas así, ahí sí tenemos que poner nuestra parte, ¿verdad? De poner un codiguito, pero no es complicado. Solo es algo de lógica. Y solo se ponen como sentencias o algo así. Hay que ser un poquito creativo también, ¿verdad? Okidoki, seguimos pues. Pero yo creo que terminen en la plataforma ya para darle la nota a ustedes y salir de esto ya. Hay algunos que han terminado, otros que no. Háganme las tareas, muchachos. Fíjese que respecto a eso, ingeniero, fíjese que se me bloqueó el acceso a la plataforma. De la plataforma de Oracle, el Oracle Academy. Sí, Pero ¿por qué? Por la contraseña. sí, fíjese que de repente se me bloqueó. No, pues ahí me tira el usuario por WhatsApp y ahí lo voy a buscar yo. Ok, para ver cuál es el problema. ¿Estamos? Listo. Vaya, tranquilo ahí. Entonces vamos a ir viendo, ya vamos a terminar, muchachos. Solo vamos a la sección 15.1 y la 15.2 y nos va a despachar tempranito. Que estas son largas, las otras son más largas todavía, las últimas dos. Y vamos a ver lo que es usando parámetros inicializados de PLSQL. Ok, en esta lección vamos a usar lo que es el PLSQL Copy, el Automate Level y el Object Setting. Esto es para mejorar el rendimiento o la velocidad de la compilación. Solo para eso sirve, muchachos. Entonces, en muchos programas, muchos desarrollos de programas se ejecutan rápidamente. Para que ejecuten rápidamente es imperativo, ¿va? En la lección anterior, usted aprendió cómo codificar técnicas como no copy hint y bulk binding, ¿va? Para desarrollar mucho la ejecución rápida de un programa en PLSQL. Entonces, hay unas opciones en PLSQL para iniciar parámetros que nos pueden ayudar a mejorar aún más la velocidad de la ejecución. ¿Ok? Entonces, Oracle diseñó unos productos que pueden ser flexibles y configurables para que operen de hasta más de 70 computadoras dentro de la plataforma, ¿va? Desde mainframe hasta PC y lo que son networks a tablet y teléfonos. Entonces, el secreto de la flexibilidad recae en el software de inicialización de parámetros a numerosas opciones que pueden configurarse en el desarrollo para que se desarrolle en menos tiempo. Sin embargo, mejorando algunas opciones pueden mantener el sistema lento, incluso pueden hasta como interrumpirlo. ¿Ok? Eso va a depender mucho de cómo lo quieren inicializar. Entonces, ¿qué son la inicialización de parámetros?
La inicialización de parámetros son usadas para cambiar una sesión de una base de datos que interactúa con el servidor de Oracle. Al inicializar parámetros se tiene un nombre, un tipo y un valor por defecto, y se pueden usar para ajustes de seguridad, para mejorar el desarrollo y para otras cosas más. Algunas de estas opciones no tienen nada que ver con PLSQL, y entonces en esta lección ustedes vamos a usar dos parámetros de iniciación que se pueden cambiar el código de PLSQL cuando compile. Esto no confunde la inicialización con lo formal a lo actual y que pase a través de su programa. Ok, entonces para inicializar parámetros tenemos dos tipos de parámetros. Ahorita estamos hablando del code type y el optimized level, que son los del PLSQL code type. Y entonces el PLSQL code type es un tipo de varchar en la cual usted puede introducir posibles valores, en el cual se utiliza lo que es la palabra interpreted, que es un valor por defecto, y se usa el otro valor nativo, ¿okay? O native. Entonces esos son los valores que usan el code type. Usted puede usar entre interpreted o native. Si usted ejecuta el normal, el code type normal, se va por defecto a utilizar el interpreted. Ahora, si usted utiliza el optimized level, que usa un tipo numérico, es posible que introduzca valores del 0 al 3, y utilice el valor 2 por defecto. Ya lo vamos a ir describiendo cada uno para qué sirve el interpreter native en el code type y los valores de 0 a 3 en el optimized level. Ok. Usted puede inicializar parámetros de valores al ejecutar una sesión de SQL, usando lo que es el alter section SQL, que entonces usted usa el alter section set PLSQL code type. Eso es una sección, ¿va? Y usted le puede poner o native o native o interpreted, ¿va? Cualquiera de las dos funciones, ¿okay? Entonces usted, por ejemplo, ahí altera la sección de tipo nativo, y se crea y se reemplaza un procedimiento para esa cosa, porque ahí está alterando la sesión, dándole funciones al native. Después viene lo mismo en el otro, solo que interpret. Si los nuevos parámetros de valor, ese todavía le falta, porque son procedimientos, ¿va? Pero es una idea de lo que se puede crear. Los nuevos parámetros se pueden utilizar cuando usted se desloguea o incluso cuando usted quiere cambiar un valor. Qué lento. Permítame usar. Seguimos los descargos. Muy lento está la plataforma. El que muestra las PDF. Entonces, usando el PLSQL code type se le asigna intérprete, el código fuente se compila en tipo de bytecode en un formato ejecutable que lo interpretan lo que lo interpreta el PLSQL. El parámetro native es un código fuente que compila, pasa el código al lenguaje máquina. Okay, uno lo hace, el intérprete lo pasa al lenguaje de PLSQL y el native lo pasa a formato de lenguaje máquina. Okay. Entonces, si usted no sabe sobre estos tipos de formatos, a la larga lo importante es que el nativo usa el lenguaje máquina y el PLSQL se ejecuta más rápido con bytecode. Entonces, a la larga lo que les está diciendo es que aunque no entiendan las funcionalidades del lenguaje del intercambio, lo importante es que cualquiera de esos dos lo que hace es agilizar la ejecución, hacer más eficiente y más rápida la ejecución. Entonces, ya cuando se hacen los cambios de desarrollo, usted necesita un código de PLSQL que pueda tomar tiempo para la ejecución
por ejemplo, de 0,02 y que no se vuelva lento a 0.01. Usted lo puede mover, ejecutar lo más rápido posible. Y usted puede ejecutar procedimientos largos usando lo que es intérprete y va a ver qué rápido se va a ejecutar. ¿Ok? Ya saben que ustedes para poder usarlo tienen que alterar la sesión, ¿ok? Y alterar la sesión ustedes pueden ejecutar ese código. El código se compila rápido y pero se pueden ver cuánto dura la ejecución, ¿ok? En este caso 11 segundos, 11,34 segundos, perdón. Entonces eso tarda más de la mayoría de los procedimientos de lo que se toma en escribirlo. Entonces compilemos usando Native. Para adquirir el intérprete lo usamos Native. Miren que primero tiene que convocar el alter session y asignar el PSLQL.type en Native para que pueda usted ejecutarlo todo en ese lenguaje. Por decirlo así. Entonces ya ejecutado eso, usted ya puede crear su procedimiento. Y entonces usted crea el procedimiento ese y miren que ahora el procedimiento ya no le toma ni tantos segundos para crearlo como en aquel anterior. Se tardó 8 segundos en copiar, 0,8 segundos, 0,08 segundos. Pero ahora ejecutemos el procedimiento. ¿Ok? Aquí se creó en 0,08 segundos. Antes que ese Native se ejecutó en 11 tantos segundos. Y ahora cuando nosotros ejecutamos el procedimiento que creamos, aquí se compiló en 11,34 segundos. ¿Va? Ahora se compila en menos tiempo, en 5,70 segundos. ¿Ok? Aquí lo que importa es que el tiempo es oro, ¿va? Como dice. En el modo native siempre, mire cómo dice, siempre se va a ejecutar más rápido que el intérprete. Y eso va a depender mucho del código fuente para que se ejecute muy rápido. Pero el native siempre que se va a ejecutar más rápido que el intérprete, dice. Ahora, si lo pasa, ahora después cambiamos de native a intérprete. Entonces cambiamos la sesión otra vez y ponemos el PLSQL code type en intérprete. Se crea el procedimiento y mire cuánto se tardó en crear ese procedimiento. En 39.07 segundos. Y miren que este procedimiento es el mismo de aquí arriba. Este de aquí, que lo creamos con native, que aquí lo hizo en 0.08 segundos, acá lo hace en 39.07. Es la gran diferencia. Creo que le modificó algo. Vamos a ver. Que era el mismo, vamos a ver. No. Ah, no, pero este usa un count. Por eso es. Ah, ok. No, este es otro código, solo que le agregó algo. Y en este caso son países. Y miren, bueno, entonces la diferencia de intérprete son 39.07 segundos. Y si yo uso el native, lo hace en 4 segundos menos. Entonces, ¿por qué no lo hace más rápido que el otro? Dice, entonces, vamos a ver si hay un... No hice una opción, pero vamos a leer lo demás. Entonces, compilando programas en PLSQL con el code type native, se crea el código nativo de PLSQL, pero no nativo de SQL Code. Entonces no hay de tal manera. Eso es bien raro la interpretación de eso. Entonces dice lo que hace es que crea un código. Recuerden que es de lenguaje máquina. Entonces, pero no crea tal cosa como tal, sino es que solo lo cambia, lo modifica para poder hacerlo en función a eso. Entonces, si el engine de PLSQL se ejecuta más rápido es por la sentencia SQL, a la cual tiene la misma velocidad que antes. Entonces, las sentencias SQL también toman bastante tiempo para ejecutarse, con respecto a las de PLSQL. Especialmente si hay bastantes tablas con demasiada fila. ¿Ok? A esta velocidad
la sentencia SQL usa otras técnicas como el bulk binding y eligiendo indexador correcto. ¿Por qué se tardó esto? Dice acá. Bueno, por estas razones. Se tardó acá porque aquí está haciendo una consulta de SQL por el select S, está haciendo una consulta, entonces está viendo cada registro y miren que ahí son no sé cuántos, 5 millones de registros, entonces se tarda bastante, va de registro en registro y haciendo el conteo. Entonces ya se creó un procedimiento, ya venimos todavía lo que es el uso de código innecesario, y ustedes ven que es un código innecesario, la verdad, porque imagínense que se reemplaza un procedimiento en el cual empieza una variable inicializado con número 1 y empieza, si la variable number es igual a 1, entonces va a imprimir el mensaje ese, de lo contrario imprimiría el otro. Ahí hay una línea innecesaria porque como la variable number está inicializada siempre en 1 y no se modifica en 1, siempre se mantiene en 1, siempre va a imprimir el mensaje que entre en el primer if. Entonces el elf nunca se va a producir. Pero este es un código innecesario lógico que lo pueden ver a simple vista. Ahora intentemos con uno que no se note tan a simple vista. Entonces, para los que son programas complejos, que son fáciles que no son fáciles de chequear o manejar, ejecutar secciones, entonces uno tiene que ver cómo se levanta el programa. Hay que ejecutarlo para probar la velocidad. Entonces, se crea un procedimiento tal con la misma variable number y hace lo mismo en reversa. Y después empieza con el primer if, empieza a modular lo que tiene en i con respecto a number si ese supera mayor a 25. Y si eso es cierto, va a ver si va a mostrar ese mensaje, porque dice could this ever be displayed, entonces va a ver si se va a mostrar el mensaje. Si no cumple esos requisitos de mayores a 25, siempre va a mostrar el último mensaje. ¿Ok? Entonces no sabemos con certeza si ese número al llegar a 25 va a llegar a 25. Entonces por eso muestra eso, que no es tan evidente. Tendrán que ejecutar. Entonces, ¿qué pasa con esos códigos? Bueno, cuando hay un código necesario, lo que hace es alentar la ejecución del programa. ¿Ok? Tanto en la creación como en la ejecución. Entonces, viene ahí lo que es el Optimize Level como parámetro. Dice que se usa para controlar lo que se compila con respecto a lo que es el código innecesario, como también al desarrollo de los beneficios. Este valor puede ser de tipo entero entre 0 y 3, inclusive si el valor es alto. Entre más esfuerzo de compilar, más optimizada va a estar la ejecución. Los beneficios de la optimización que aplica para tanto interpretado como nativo en compilador de PSQL puede ser optimizado a partir de análisis de patrones que tienen el código fuente. En ese Optimize Level siempre va a estar activado para el nivel 2 como por defecto. Recuerden que el defecto del anterior, del source code, era el native, el intérprete. Ahora este es el nivel 2. Entonces ya vamos viendo cada nivel. Entonces, ¿qué efectos tiene cada nivel? Bueno, cuando el Optimize Level está en 0, compila el código y lo corre más lento. Pero este trabaja solo con versiones viejas de software. Esto es similar a crear un documento de Microsoft Word del 2007 y usted lo guarda con un formato del 2003 o 97. ¿Okay? Con PLC, con el nivel 1, cuando compila remueve todo código innecesario y excepciones que pueden, todas secciones que están dentro del código ejecutable, las elimina. Entonces cada código innecesario lo borra y cada sección también dentro del código. Eso es lo que hace el nivel 1. Ya vamos al nivel 2.
El nivel 2 compila y remueve el código necesario antes de que pero también a veces mueve el código en diferentes lugares para ejecutarlo de tal manera, de una manera más rápida. O sea que le está como quitando un espacio para poder usar menos código y que se ejecute más rápidamente, ¿va? Por ejemplo, si usted frecuenta la llamada de un procedimiento en un paquete largo del código, cerca del final del paquete del cuerpo, lo compila y lo mueve cerca del beginning, cerca del inicio. El código nunca cambia, solo cuando compila el código. O sea que usted no ve cómo hace el desarrollo. Usted hace el código normalmente, pero el programa lo que hace es mover esas funciones al principio y etcétera cuando se está compilando. Recuerde que las compilaciones usted no las puede ver ahí, solo le muestra los errores. Y tenemos el nivel 3. Ok, el nivel 3 le da todos los beneficios del valor de 1 y el 2 y más subprogramas alineados. Esto significa que compila código desde otro subprograma, lo copia dentro de un llamado subprograma y así puede ser compilado en unidades de código ejecutable. Este código fuente de sí mismo no cambia, solo es que se ejecuta el código de manera optimizada, que lo va haciendo por partecitas, ¿va? Y entonces la compilación del Kali Procedure, una hora que contiene un código tanto de subprograma, se puede escribir por partes del Kali Procedure en vez de irlo separando por subprograma. ¿Ok? Entonces ese procedimiento todavía existe en programas separados, ¿va? Y los que puedes todavía llamarse en el mismo nivel. También nosotros podemos ver las opciones que tiene los objetos del PLSQL, en qué nivel, qué tipo de datos se hizo. Por ejemplo, test procedure, solo selecciona el nombre, el tipo de código de PLSQL como código type. Ahí le puso optimize level, que es el tipo de código que se utilizó, y le puso level como alias. Y entonces del objeto es el usuario PLSQL object setting, donde el nombre sea testproc. Entonces ese es un procedimiento que se creó, ¿va? En el cual tiene un tipo de procedimiento y el código que se utilizó fue uno del tipo de intérprete y el tipo de nivel que se utilizó, porque ese lo puso optimize level, ¿va? Y le puso como 2. Este de aquí, este test procediment, es un procedimiento que no se le ha hecho tanta modificación, solo se le asignó el código del tipo como intérprete, que es el default, y el nivel 2, que es default, entonces no se le hizo tanta modificación. Ahora, se creó como tal sin modificación alguna. Ahora se inició la sesión en el nivel 1, entonces ahí sí vamos a modificar el asunto. Este test procediment se creó a partir de una sección de nivel de automatización de 1, por eso aquí me aparece 1. Ok, y ahí termina la sección 15.1. Bastantes, muchachos. Entonces vamos a ver lo último esto, que mostrar mensajes de advertencia, y después terminamos la clase. Solo me voy a esperar unos ratitos para que renderice el video rapidito, lo renderiza, en unos minutos lo renderiza, y después ya va a estar subido el video de la clase de hoy. Ok, ahora lo descargo. Vamos a ver cómo mostrar mensajes de advertencia por compilación, ¿va? Entonces vamos a explicar la similitud y diferencia entre advertencia y error, contrastar los niveles en cuales se puede asignar
una advertencia, un PLSQL de parámetros de advertencia, y asignar las advertencias de nivel usando lo que es el DBMS warning, usando lo que es el supply package del programa del PSQL. Imagínese que usted quiera moverse de una ciudad que no es familiar y usted estudia en una nueva escuela. Viaja ahí de regreso en un bus. Viaja a la escuela de ida y de regreso en un bus. Usted mira las posibilidades de las rutas. Usted encuentra la ruta 24 y la ruta 27, en los cuales toman su dirección desde su casa a la escuela de ida y de regreso. Si usted elige la ruta 24, el bus a primera hora le tomará 40 minutos llegar a la escuela. ¿Okay? Si usted elige la ruta 67, se va a tomar 15. Entonces que hay una diferencia entre básicamente 25 minutos. ¿Va? Entonces, ¿qué pasaría si alguien te dijera que avanzara a la ruta 67? Ya sería una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces le están diciendo que como usted no conoce el ambiente, y le dice, bueno, yo te sugiero que agarres la ruta 2067, pero esa es la que tarda más. Entonces usted perdió tiempo ahí, en esa ruta, tomando la 67 de la 24. A pesar de que las dos rutas se ejecutan satisfactoriamente porque el destino de ellas es llegar de la escuela a la casa y de la casa a la escuela, cumple su función, pero una trabaja mejor que otra. ¿Ok? Obvio que se va a elegir la mejor ruta, ¿no? Entonces, en el caso de que suceda una tercera ruta, en el caso de la ruta 48, esa pasa por su casa, pero no va a tomarse el tiempo de pasar por la escuela o cerca de la escuela. Dice, nosotros podemos decir que tomando la ruta 48 causaría error, pero esto no trabaja. ¿Ok? Y la ruta 24 no causaría error porque se advierte de que no es la mejor ruta. ¿Okay? Entonces ahí es donde les viene esa diferencia entre error y advertencia. En la ruta 48 les tiró un error porque no pasa por su trabajo por la escuela hacia su casa. O sea, solo pasa por su casa y no pasa cerca del lugar donde usted quiere. Ahora, a diferencia del warning, lo que le advierto a ustedes es que la ruta sí llega a su lugar de destino, pero lo haría en más tiempo, tardaría bastante y que no sería la mejor ruta. Entonces, ¿cuál es el problema con este código? Dice, ahí la variable counter no está declarada y el compilador de PL detecta si hay errores en el procedimiento para que no compile. Y tenemos que la ruta 48 ahí es que no trabaja, no funciona la ruta 48 puesto que no pasa por la casa por la escuela o la casa por el trabajo, no funciona. Entonces, ¿qué pasa con este código? Se crea o reemplaza un código de unreachable como constante, que es verdadero, y empieza así: constante igual a verdadero, entonces imprime verdadero, lo contrario va a imprimir no verdadero. Entonces envía un else. La persona está diciendo que eso no es cierto. Si el procedimiento se compila sin error, después del uso del else branch, cuando se ejecuta, como el bus 24 se puede compilar satisfactoriamente, pero no es el mejor código que se puede utilizar, entonces el SQL compila la advertencia sobre esto.
sea, ella o la persona tal, quien sea, que esté de instructor dando lo que es base de datos, eh, tiene que buscar el mejor código para hacer funcional dicho programa de la manera más fácil. No intentar duplicarlo, sino como buscar la manera más sencilla de trabajar. ¿Ok? Híjole. Entonces, aquí miren, si alterar la sección, usa el alter section con manera of SQL warning message. Este es para activar los mensajes de advertencia. Aquí se están activando todo. Y tenemos lo que es la variable constante asignada como valor. Si constante es verdadero, va a tirar verdadero, si lo contrario, va a tirar falso. Entonces, si se selecciona la línea de posición del texto y atributos de la tabla usuario donde está error y buscamos lo que es un reachable, nos va a dar esta información. En la línea 4, la posición tal, el PLW tal, y se pone un reachable code y termina con un warning. Un warning, perdón. Warning, digo. El PLSQL, en PLSQL hay errores que pueden, que en el cual no pueden codificarlos en el código perfectamente. Entonces, Oracle Application Express automáticamente mostrará un error de mensaje diciendo que los errores iniciaron la consulta del diccionario o vista. Por defecto, PLSQL no usa procedimientos de advertencia mensajes para que pueda decirle cómo copiar el procedimiento y decir qué tipo de categorías en las que entran tal. Ok. Entonces tenemos tres tipos de categoría de mensajes. Tenemos la de categoría severe, tenemos la que es performance y tenemos la que es information. Entonces perdón. Entonces tenemos la severe. Severe es un código que causa comportamientos inesperados o resultados no deseados. Dice. El performance es un código que causa ejecución rápida o lenta. Y tenemos la informacional que puede usar código de práctica y todas están y todas están dentro de una categoría, de tres categorías. Perdón. Entonces, Oracle tiene problemas de advertencia cuando compila sus programas que producen ambigüedades y resulta el uso ineficiente de la construcción. Entonces hay dos categorías para activar la compilación de esa categoría. Entonces dice using que inicializa los parámetros de PLSQL con advertencia, usa el DBMS warning para lo que es el Server Supply Package, y tenemos el Application Express que no automáticamente muestra ningún mensaje de error o advertencia, perdón, y que solo selecciona los usuarios, los registros de los usuarios por error, con la sentencia select. Entonces usted debe designar un valor de PLSQL warning e inicializarlo con parámetros de más, como se dice, de una más creo que comandos separados por string, y cada string está activado o desactivado dependiendo de la categoría del mensaje. Estos parámetros se activan utilizando lo que es performance en la categoría de cambio. Entonces usan el attestation PLSQL warning y a ese le asigna enable performance para ya activar el desarrollo ese. Entonces, este primer parámetro activa las tres categorías, miren el de abajo va. Y en la segunda, que es lo desactiva, que es el severo en las categorías, dejando solo el performance y el informational. Ok, ese es el mensaje de allá abajo. Entonces usa lo que es enable all y deshabilita lo que es el severo. Entonces, ¿qué categoría va a activar
una sentencia después de la otra. Entonces, la siguiente sentencia se ejecuta de la misma manera en la base de datos de la sesión. Ya miren, se usa alter session set PLSQL warming. Ahora usamos warming y usamos los comandos que más nos convengan ahorita en Apex, ¿verdad? Entonces dice, mira este código y dígame si me va a comprar algún error dentro de ese. Entonces recuerde que no se usa lo de copy, no copy. Dice, en vez de una larga batalla, se pasa el large del out y el in out, los argumentos eso para hacer referencia de un valor para que sea más rápido. Después lo compila para advertirnos de cómo es. Después ya de haber activado el performance, y aquí ya se crea un procedimiento para contar para ver si hizo el procedimiento como tal, contar la advertencia. Y si ustedes ven la línea 5, en la posición 100 ya se crea su propio parámetro de advertencia, que aquí dice que el beneficio puede ser para usos de usuarios o empleados que tengan el no copy dentro del dichoso programa. Usted puede ir activando también por su cuenta sobre la disable all y ponen enable y lo que es 2.sever, y aquí es donde les va a tirar el error. La función no va a retornar mientras y cuando sea un valor en la línea 8, o sea que cumpla lo que está en la línea 8. Ok, usted puede también ya compilar sentencias específicas como error 0505, y en este error dice la función no return retorna sin ningún valor en la línea 8. Ok, entonces son erroritos que no podemos encontrar. Usted puede asignar y cambiar advertencias usando la categoría de BMS Warming Server Supply Package. Esto permite que usted al mismo tiempo de calentar las categorías, perdón, ando un poquito más largo. Esto permite al mismo tiempo que las categorías de PLSQL Warming tengan parámetros y que también permita guardar advertencias previas. Esto es muy útil para el cambio de opciones que compila PLSQL en el programa y que haga cambiar las sesiones para hacer donde está el where y el begin de ese. Entonces tenemos diferentes tipos de warning. Tenemos el set, el add y el get. Ok, y también se crea un procedimiento para todas las sentencias previas. Entonces usa el serial, y tenemos el add procedure, que hace que cambie, especifique el setting y lo deje a otros on alter, que no lo puedan modificar. Esto hace el mismo efecto del PLSQL en la advertencia de la iniciación de parámetros. No sé por qué andan moviendo motos en helicóptero. Y se puede usar la función get, la cual no cambia ninguna de las opciones que tira de aquellos, pero almacena lo que son los valores actuales. Entonces aquí hay un ejemplo de la procedure. Ahí agarra un procedimiento. El procedimiento tiene como demanda lo que es performer evaluation. Ok, y entonces esto activa el desarrollo de categorías de advertencias, dejando la categoría sin cambiarse. Este tercer argumento de sesión es requerido, porque todavía estamos en sesión, porque hace exactamente el mismo efecto. Entonces tenemos
Okidoki, bonito. Esto está volviendo a repetirse. ¿Sabes? Sí tiene el mismo efecto. Ahora vamos al otro, el set. El set lo que hace es que desactiva las categorías de advertencia y después las activa cuando se usa la categoría severe. Y hace exactamente los efectos como desactivar todo y desactivar lo que es el severe. La function retorna todas las advertencias actuales dentro de lo que es las opciones y los pone en un bar chart variable para después mostrar esos valores. Y viene lo que es el get, que retorna una categoría, retorna la categoría que advierte a partir del warming del PLW que salga. ¿Ok? Entonces, claro que cuando se llama el dbms warning.get directamente del dbms output, que está aquí, va. Entonces imprime lo siguiente: disable informational, disable performance, enable server. Este es el mensaje que le va a imprimir. Entonces dice que hay más subprogramas en el dbms warning, que por eso, pero una de esas puede ser la más utilizable, que cualquiera de sus programas puede ser más utilizado sin ningún problema. Cuando usted guarda la sentencia o cambios que han compilado específicamente el programa de PSQL, entonces restauran el valor original. Perdón, permítame. El valor original de las opciones, y ahí termina lo de la sección 15.2. Ahí me disculpes que ando un poquito concentrado en unas cosas. Ok, entonces, muchachos, la clase de aquí termina hoy acá. Mañana continuaríamos con la 15.3 y la 15.4. Vayan avanzando en esa plataforma, muchachos, que no han terminado. Si no han terminado la plataforma en la primera parte, tienen hasta hoy para terminar hasta aquí. Semestre, examen final 1, a medianoche. Los demás nos vemos mañana. Vamos a hablar de mañana, después de que terminemos el curso, si quieren que les dé tiempo este fin de semana, pero tengo que decirle a mi jefe para darle esta semana para que termine la plataforma, y la otra semana empezamos directamente con la programación. Todo depende de lo que ustedes quieran, porque el curso termina hasta el 20, no sé cuánto, creo que empezó el 6, ya estamos en la tercera semana. Son una semana y un mes y medio, ¿va? Se ve que haría como el 15 termina el curso por ahí. Ah, no, la otra semana, porque aquí es la semana Morazani, que es cierto. Por el 18 por ahí, por el 22 termina el curso. Entonces ahí aprenderíamos a hacer formularios en Java en ese tiempo. Sí, entonces no, vamos a ver si les voy a dar unos 2 o 3 días. Estamos, para que empecemos ya el 27 con eso, y el 4, 5, 7 hasta el 22. Voy a ver eso, tengo que ver los tiempos. No creo que es complicado los formularios, no sé cuánto va a tardar Fred para eso tampoco. Lick. Ujú. Entonces, la plataforma para terminarla completamente tendríamos hasta cuándo? El curso Hasta el 15. termina por el 22, creo yo, de octubre. Creo yo, no, Entonces tendría. no. Sí, el 22, porque como creo que la semana del 10 al 15 es la semana morazánica. Ujú. No es Creo que de. el 6 inicia, o el 4 inicia. Imagina cuando lleva el 3 Sí, de octubre. bueno, no Sí, por sé. ahí inicia. Yo no sé cuándo empieza yo los feriados, yo no los tomo en cuenta. Dice que comienza el miércoles 6 de octubre, viernes 8. Ah, ok. Ya le comparto el número. Ah, bueno, es que igual se supone que tendríamos que haber terminado el 15, pero por esa semana morazánica, nosotros terminamos una semana después. Por esas razones. Ok, no se preocupen.
Bueno, entonces hasta aquí termina la clase. Ya le doy el número, Nerlin, permítame. Ahí me escribe para darle grupo de WhatsApp, sí, 98 23 27 83. Ahí está, Nerlin. Entonces ya si no hay dudas, nos vemos mañana, muchachos, ya terminamos el curso. Y esperar la graduación para que les den su otro diploma por parte de Info. Ya les va a caer el videíto, ya, a ver, ahí unos minutos, solo denle unos minutos a esa onda. Listo. Vaya. A ver, maestro. Nos vemos mañana. Listo. Sí, que gracias. Buen provecho igual. Vale, mucho.